Presidenta, muy buenas tardes, colegas, muy buenos días a la delegación en Lima. Hoy voy a empezar tratando de las cuestiones 14 y 15 de la lista de cuestiones. La primera sobre la utilización de la tortura y la segunda sobre la capacitación de las fuerzas de seguridad. Empezando por la primera, hablemos primero del cuadro legislativo respecto de la tortura y uso indebido de la fuerza. La tortura está prohibida por el Código Penal y del Proceso Penal y la pena es agravada cuando el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, autoridad, funcionario o servidor público. Hay también legislación sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas cuando realizan labores de mantenimiento del orden interno. Y, por sentencia del Tribunal Constitucional, mismo sin declaración previa del estado de emergencia. Hay un protocolo para la investigación de estos actos, siguiendo el protocolo de Estambul, y los jueces supremos en lo penal de la Corte Suprema de Justicia adoptaron el acuerdo plenario Actuación Policial e exención de responsabilidad penal, estableciendo que la ley de ningún modo exonera a los funcionarios policiales y militares que transgredan los parámetros del uso de la fuerza establecidos en instrumentos internacionales. Sin embargo, la Ley 30.151 del 2014 establece la inimputabilidad penal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que causen muertes o lesiones en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas. Por otro lado, el Decreto Legislativo 1186 de 2015 y su Reglamento de 2016 regula el uso de la fuerza por parte de la policía en el ejercicio de sus funciones y el Decreto Legislativo 1095 del 2010 establece reglas de empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Los mismos principios aplicables a la policía, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, fin legítimo, se aplican cuando las Fuerzas Armadas realizan labores de mantenimiento del orden público, de acuerdo con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza de las Naciones Unidas. Pero en marzo de 2020, la Ley 31012, Ley de Protección Policial, prohibió que se dicte detención preliminar judicial o prisión preventiva contra los efectivos policiales que, haciendo uso de sus armas o medios de defensa, causen lesiones o muerte. Modificó la causal de exención de responsabilidad penal prevista para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y derogó al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza reconocido en el artículo 14.11 del Decreto Legislativo 1186. Estos cambios, seamos claros, no respetan los estándares internacionales. Entonces, volviendo a las preguntas, ¿cuáles son las medidas que el Estado parte intenta adoptar para prevenir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas de los autores materiales y intelectuales de casos de tortura o uso indebido de la fuerza por los organismos encargados de aplicar la ley, así como asegurar el acceso a la justicia de las víctimas? Existe en el Estado parte un registro nacional centralizado de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas sobre casos de tortura y malos tratos accesible a las víctimas, sus familiares y defensores. Veamos ahora las víctimas en las protestas sociales. El resultado de las protestas sociales se contabilizan ya 1.301 personas heridas, 912 civiles y 57, no se sabe bien, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, incluso 2 mujeres y 7 menores de edad, números confirmados por la Defensoría del Pueblo. Se ha comprobado que las muertes y heridos por armas de fuego provienen de los equipos que usan los organismos de seguridad del Estado, vulnerando los artículos 6
y 7 del Pacto. Puede la delegación confirmar que por orden del Ministerio de Salud y la Policía Nacional, en los hospitales públicos se está clasificando la información de identidad de los manifestantes heridos a los fines de iniciar investigaciones penales? ¿Puede el Estado informar al Comité sobre el listado de los fallecidos en el marco de las manifestaciones desde el 7 de diciembre de 2022 a la presente fecha, con la descripción forense de la causa del fallecimiento, así como el listado de heridos, más de 1.000 en solo 2 meses? ¿Cuántas investigaciones han sido iniciadas? Por ejemplo, respecto a las masacres y ejecuciones extrajudiciales en las ciudades de Ayacucho por el Ejército, Andahuaylas y Juliaca, el 9 de enero, con 112 heridos y 17 fallecidos. ¿Son estas investigaciones disciplinarias, penales, ambas? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuántas investigaciones en contra de miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿Y contra civiles? Los investigados de las fuerzas de seguridad son solo los autores materiales o también los intelectuales, incluso las cadenas de comando. Ahora veamos el uso excesivo de la fuerza de armas de fuego. ¿Cuáles son las investigaciones pendientes de la Fiscalía sobre el uso excesivo de la fuerza y la utilización de armas de fuego por la policía y las Fuerzas Armadas? Y autoridades regionales de la Defensoría del Pueblo han denunciado estas utilizaciones con 966 heridos, cuando se ha detectado en total desprecio por estándares internacionales el uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, cañicas de vidrio y balas, fusiles automáticos AKM y AKL-AS. El uso de armas a voluntad, con 39 víctimas, y según expertos forenses, 75% han sido heridos en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Uso de armas no letales como letales. Bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo, vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente hacia arriba. Ataques a periodistas, por lo menos 153, y también a quienes prestaban ayuda médica a los heridos. Creo que han sido estas las razones por las cuales 4 ministros han renunciado a sus cargos tras las muertes en protestas. De acuerdo con estándares internacionales, el alta comisionado precedente en enero de 2021 lo subrayó, la fuerza letal solo puede emplearse contra personas concretas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Las armas menos letales deben emplearse con sujeción a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad en situaciones en las que las medidas menos nocivas son claramente ineficaces para hacer frente a la amenaza, como le dicen los principios básicos 5 y 9. Detenciones arbitrarias e ilegales. ¿Qué investigaciones se están realizando respecto a las 68 detenciones efectuadas? A la fecha no hay ningún habeas corpus concedido, en que hay alegaciones de vulneración de artículos 7, 9, 10, 17 y 21 del Pacto. Veamos ejemplos. Detenciones arbitrarias masivas. El 6 de enero, 240 personas. El 21 de enero, 193 personas en la Universidad Nacional de San Marcos, con uso de tanquetas, disparos, gas lacrimógeno, violando el principio básico 11 del uso de la fuerza. Muchas veces bajo la modalidad de control de identidad de personas que se movilizaban pacíficamente. Violación de la autonomía universitaria y mismo de la vivienda universitaria, la policía golpeando estudiantes y quebrando puertas en busca de material subversivo que no se ha encontrado, solo material académico.
agresiones a manifestantes en la intervención policial y durante el traslado a las comisarías, personas brutalmente golpeadas durante su reclusión en Dayahualas, exposición a frío extremo sin abrigo y privación de alimentos y agua, hacinamiento sin adecuada ventilación e infraestructura, particularmente de personas investigadas por la presunta comisión de delito de terrorismo. Una agresión sexual múltiple al interior de una independencia policial. Revisiones médico-legal y desnudamientos injustificados, con revisiones íntimas y tocamientos indebidos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad de San Marcos. Abogados de los detenidos que no han podido hablar con sus clientes, por ejemplo, debido a la existencia de barreras de la policía, y asimismo hay un caso de juez responsable del habeas corpus impedido de verificar las detenciones y habiendo recibido empujones en el operativo Huamango, en que fueron detenidos dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho en el cuartel militar Fuerte Los Cabitos. Abogados agredidos físicamente y mismo objeto de investigación penal por pretender defender a sus clientes. Detenidos presionados para suscribir documentos sin asistencia legal, con información limitada o sometidos a coacción. Negativa a entregar información en tiempo real sobre la identidad y ubicación de las personas detenidas, incluso menores de edad. Falta de identificación visible del personal militar y policial uniformados, aumentando el riesgo de su impunidad. Falta de registro de las armas, municiones y vehículos usados, especialmente en protestas sociales, y producción de pruebas falsas por la policía, como en el local de la Confederación Campesina del Perú, donde fueron presentados como pruebas machetes nuevos con las etiquetas del supermercado de origen. ¿Puede la delegación comentar el hecho de que la represión es sobre todo dirigida en contra de pueblos indígenas y campesinos en zonas particularmente desfavorecidas, históricamente objeto de discriminación estructural como Aparimac, Ayacucho y Puno, donde la población representa el 13% de la población total del país y ha habido el 80% de todas las muertes verificadas del inicio de esta crisis? Y que el terroqueo se ha vuelto una estrategia estatal para perseguir y encarcelar a ciudadanos que ejercen sus derechos a la protesta, expresión, pensamiento, reunión y participación política. Veamos ahora la ley antiterrorista, ley 25475. Al respecto, la Rectoría Espacial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos se había pronunciado en julio de 2020 al Estado parte diciendo que la definición de terrorismo en Perú debe acordarse a los estándares internacionales para evitar su posible aplicación de manera arbitraria. Y es conocido que la unidad policial antiterrorista allanó las sedes de partidos políticos de izquierda y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, las preguntas sobre esta ley: ¿qué medidas serán adoptadas para el fortalecimiento de las fiscalías de derechos humanos y equipos forenses para garantizar la investigación imparcial, la sanción a los responsables y la reparación efectiva por las violaciones de derechos humanos cometidas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, atentados contra la libertad de expresión y del derecho a la protesta, y para garantizar asistencia legal gratuita a las víctimas? El jefe de la delegación se ha referido a esto y es, creo, un buen ejemplo de una buena práctica del Estado. Y asistencia integral y oportuna a las personas heridas y a los familiares de las personas ejecutadas. Y termino con la cuestión 15, formación y capacitación periódica de las fuerzas de orden y seguridad. El Estado parte se ha referido a esta formación y capacitación en el documento básico común y en el informe. Se refirió a la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial y al Manual de Derechos Humanos aplicados
la función policial. Pero, viendo todo lo que he descrito antes, creo que esta formación y capacitación es muy pequeña. ¿Y qué medidas entonces intenta el Estado parte adoptar para reforzar la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de orden pública? ¿Qué medidas intenta el Estado adoptar que son necesarias con urgencia para hacer respetar estrictamente los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y fin legítimo en el uso de la fuerza de acuerdo con los estándares internacionales? ¿Cuáles son las medidas adoptadas para la inmediata y efectiva puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura bajo el mandato de la Defensoría del Pueblo? Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor. Muchas gracias, presidente. Yo quería subrayar también que la información que estamos utilizando puede ser de conocimiento de ustedes porque están en el website del Oficio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es información pública. Hay también los informes de la Defensoría del Pueblo, que ustedes conocen también, creo. Y hay mucha información que se puede encontrar en la prensa, en muchos ámbitos. Y yo creo que por la parte que se refiere a mis cuestiones, no he tenido el detalle que he oído por muchas otras intervenciones de mis colegas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y otras en que se han dado fechas muy concretas sobre lo que se está ocurriendo. Pero en materia de justicia, he oído referencias al marco legal, lo conozco bien, lo he estudiado también como ustedes. Reconozco que Perú ha hecho un gran esfuerzo en el marco legal en muchas de las áreas que he abordado, como el empleo de la fuerza, como la capacitación de las fuerzas de seguridad. Pero el problema es que en la práctica eso no está dando buenos resultados. Cíclicamente nos estamos confrontando con problemas de violaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía en cuanto ejercen sus acciones de prevención del orden público con muchos heridos y muertes. Entonces, la cuestión que yo planteo es muy simple. Yo he procurado plantear mis cuestiones de orden muy concreta. ¿Me puede indicar cuántos casos están en investigación por el Ministerio Público? Yo no dudo que el Ministerio Público lo está haciendo. No dudo que el Poder Judicial está atento al problema. Pero 3 casos citados de gran importancia en los otros. Son millares de heridos y de personas que son muertas por supuestamente gestiones arbitrarias por parte de la policía. ¿Dónde están la información que el Estado nos puede plantear? Es por eso que este diálogo tiene algún sentido, porque las informaciones que yo estoy utilizando son informaciones que ustedes pueden utilizar. Cuando yo hablo de situaciones de abuso y empleo de la fuerza, he indicado muchos ejemplos. Invasiones a la Universidad de San Marcos con tanquetas, disparos, con heridos en cuello, en la cabeza y en el tórax. Eso es confirmado por expertos forenses. No estoy inventando. Ustedes lo pueden conocer si el Ministerio Público está investigando estos casos. Lo sabe tan bien como yo. La cuestión que se plantea es, ¿las investigaciones son contra quién? ¿Fuerzas policiales, militares o solamente civiles? Porque hay centenares de personas que están detenidas. Pero el problema es saber si están bien detenidas o fueron arbitrariamente e ilegalmente detenidas. Eso es el problema. Entonces, recibir informaciones sobre el marco legal, muchas gracias, pero no es suficiente. La sociedad civil que está oyendo vuestras respuestas tiene derecho a oír de vuestra parte información mucho más concreta. Y yo he dado ejemplos muy concretos. Cuando se impide a un abogado de hablar con su constituyente, cuando un juez de habeas corpus es impedido de intervenir para hablar con las personas que han requerido su intervención. Y es que el Poder Judicial considera que esta es una práctica aceptable
es que el Ministerio Público pueda aceptar que este es aceptable. Yo soy fiscal. Para mí eso es incomprensible. Y por eso he planteado las cuestiones y lo que gustaría mucho, y ustedes tienen amplia oportunidad de lo hacer, ahora o más tarde por escrito, responder concretamente a las preguntas que he planteado. ¿Cuántas acciones? ¿Cuántas investigaciones? ¿Cuántas condenas? ¿Contra quién? ¿Por qué motivos? Eso es lo que queremos saber. Nada más. Eso creo que es la importancia de este diálogo, es para permitir que podamos llegar a una situación en que ustedes compartiendo su información y nos utilizando nuestra que está a nuestra disposición, podamos llegar al fin y con conciencia preparar recomendaciones finales para el país que en nuestra conciencia consideramos que sean justas para la situación que el país está enfrentando. Porque de facto Perú está confrontado con una situación de crisis profunda. Y si de facto el Poder Judicial no garantiza a sus ciudadanos la confianza en su intervención, entonces no sé lo que podremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos Páez. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, señor Santos Páez. No veo a otro miembro solicitando la palabra. Tiene el uso de la palabra la delegación. Adelante. Sí, muchas gracias. Daría la palabra, por favor, al viceministro de Derechos Humanos, Luigino Piloto, en caso que haya alguna reacción desde allá, y me reservo al final la palabra final. Adelante, por favor, viceministro, si hay alguna intervención. Sí, con gusto. Quisiera dar uso de la palabra, por favor, a la señora Mariana Mendoza Sánchez, del Ministerio Público. Gracias. De manera concreta, las investigaciones se realizan con... De manera concreta, las investigaciones que se realizan en lo que se refiere a las afectaciones, a las violaciones de derechos humanos, son sujetas a las normas internacionales. Nosotros cumplimos los estándares internacionales. Esa es la respuesta. Mil gracias. Solamente acotar, perdón, con relación a la ley de protección policial a que hace referencia la ley 31.012, que esta propia ley señala que la Policía Nacional que hace uso de sus armas o medios de defensa contraviniendo la Constitución política, las normas de derecho internacional de derechos humanos, incurre en responsabilidad penal y no se aplica ningún beneficio que se extiende en esta ley. Gracias. La intervención final fue de la doctora Elba Barrios, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. Con esto hemos dado por concluidas las respuestas al día de hoy. Quedamos a su disposición, señora presidenta. Gracias. Mil gracias. Muy buenas tardes. Al concluir esta segunda sesión de revisión del caso Perú por este distinguido comité, nuevamente agradecer la formulación de todas las preguntas, señalar que hemos tomado debida nota de las intervenciones y cada uno de los casos que se han dado. Vamos a seguir, obviamente, nuestra delegación revisando la información necesaria para proveerla al final del evento. Quiero señalar, adicionalmente a lo informado sobre el tema de las reparaciones y del periodo de violencia que vivió entre Perú entre el año 80 y 90, tal como fue informado por nuestro Ministerio de Justicia, y el tema que en Lima existe el lugar de la memoria, un importante monumento que frente al Océano Pacífico, donde padres y nietos pueden juntarse para ver lo que fue ese periodo horrendo de la realidad del Perú de esos años. Y que además hay un importante proyecto para que algo muy similar se realice en Ayacucho, en La Hollada.
Así que el Perú sí tiene una política muy firme respecto a tratar de evitar al máximo posible a través de estos proyectos de memoria, de evitar que una situación similar se pueda producir. Y un último hecho que quería informarles, lamentablemente el día de ayer han fallecido 2 militares en la región de Puno y hay otros 2 o 3 desaparecidos cuando intentaban vadear un río para evitar el enfrentamiento con un manifestante. Para que vean la magnitud del conflicto social que también afecta a las fuerzas del orden. Nada más y nos vemos mañana a su disposición, señora presidenta y señores expertos. Gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a la delegación en Lima por las respuestas, las rápidas respuestas que están pudiendo elaborar. También mi agradecimiento a los distinguidos colegas miembros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su compromiso y responsabilidad, profesionalismo permanente, al servicio de conferencias, a todo el equipo de conferencias, a los intérpretes por su incansable trabajo siempre, muchas gracias, y a la Secretaría también por diligenciar todo esto. Hay mucho trabajo detrás de este diálogo que a veces no se ve. Queda concluida entonces la reunión el día de la fecha. Les deseo a todos una excelente tarde, un descanso reparador. Nos vemos de vuelta mañana a las 15 horas.